Todo se nos quiebra. Muy bien, amigos, volvemos al aire. Como lo habíamos anunciado, estamos en este bloque acompañados por el ministro de Salud, el doctor Gustavo Bouin. Gustavo, gracias por venir. Al contrario, gracias a ustedes. Un saludo a vos y a toda la audiencia. Bueno, un anuncio de una reforma integral de todo el sistema de salud. Hagamos al revés. ¿Qué es lo que ha empezado a cambiarse, digamos, desde la semana pasada que empezó a instrumentarse? ¿Cuáles son los cambios que se empezaron? Cambios ya implementados, tenés la Guardia de Salud Mental activa en el hospital de Palpalá, todos los psiquiatras están ahí, los psicólogos en el SAME, tenemos registro de todo lo trabajado. Anoche tuvimos 4 intentos. Que esto empezó hace más días de la semana pasada. En febrero, ¿no? empezó en febrero, pero forma parte de este plan. Anoche, por ejemplo, tuvimos 4 intentos de suicidio. Ahora sabemos quiénes son, dónde están, dónde viven. Se hace el seguimiento, se hace el acompañamiento. Se desactivaron los 4 casos. Tenemos registro que no había. Empezó a funcionar el Centro de Especialidades Norte y Sur sobre una productividad anterior a casi 4.000 consultas. Pasamos con esta carta de servicio pública que la tiene toda la gente ya a 14.000 consultas mensuales. ¿Cómo solucionaron ediliciamente esto, digamos? Porque ¿esto qué significa? De que ahora están en Alto Comedero, en el centro de salud, ya no están más en el Hospital Pablo Soria. ¿Qué problemas encontraron? Ni en el Soria ni en el San Roque. Ni en el San Roque. Tenemos el primer día mucha conflictividad, muchos problemas, el segundo un poco menos, el tercero un poco menos, hoy un poco menos y cada vez va a haber un poco menos. ¿Hay recursos que presentaron los médicos? ¿Hay algunas medidas administrativas? Ninguna, solamente los odontólogos presentaron una acción cautelar que quedó totalmente desvirtuada, nos sacamos el decreto del gobernador donde nos da poder al Ministerio de Salud de hacer todos los movimientos necesarios y las acciones necesarias para implementar el plan estratégico en la provincia. ¿Esta cautelar por qué era? Y porque decían, el argumento era el de no moverse o moverse cuando esté terminado todo, entonces siempre es el no empezar por alguna razón. Ayer tuve una reunión con todos los odontólogos que fue bastante buena y muy productiva, donde se reconoció que nunca se había puesto en marcha un plan de salud bucal, o desde hace mucho tiempo no se tenía. La situación es que hoy tenemos gente de 30 años desdentada, chicos de 3 años con caries, con fístulas, donde tenemos adolescentes que no son controlados. Vos sabías que no se controlan los adolescentes en la provincia, salí de la escuela primaria donde haces solamente una mirada, no le haces la atención, entonces terminas siempre sacando las muelas. Nunca tenés una política preventiva. El mismo problema, no hay odontólogos en los puestos de salud, ahora van a ir a los puestos de salud. Y lo más importante es que definimos que al Pablo Soria solo va a llegar la patología de alta complejidad también de los dentistas. Se va a hacer la cirugía maxilofacial en el Pablo Soria. Y en el San Roque, donde va a estar la guardia de odontología de 24 horas, que no había en la provincia. O sea, lo que estaba en el centro de salud se lleva al San Roque, digamos. Se lleva al San Roque, ahí se concentra eso todavía no estaba hasta la semana que viene. ¿Y hay guardia de 24 horas? O sea, va a haber guardia de 24 horas, la semana que viene va a haber guardia de 24 horas. Estamos terminando de poner, viste que todos los aparatos y los sillones odontológicos tienen conexiones de agua, de gas, etcétera. Estamos terminando con la obra civil para el traslado. Pero bueno, va a haber eso y va a haber atención, va a haber odontólogos itinerantes, va a haber odontólogos en toda la provincia también que van a salir, y va a haber odontólogos que van a salir a la casa de la persona con discapacidad. ¿Qué significa odontólogo itinerante? ¿A qué lugares van a ir, digamos? A los lugares donde no tienen acceso hoy la gente y donde no hay odontólogo. Es difícil no tener el consultorio en condiciones. No lo tienen, yo ya tuve esta experiencia en el PAMI, nosotros hicimos el diente móvil, el cardiomóvil, el ojo móvil. Ah, correcto, un vehículo con el... en el caso del odontólogo van con su equipo que es portátil, no tienen el sillón, pero lo sentaba el paciente en una silla como la que tenemos vos y yo, y le hacen el trabajo en lugares donde no ha llegado nunca el odontólogo. Y ahí no vas a hacer nada complejo. ¿Qué vas a hacer ahí? La atención primaria, la prevención, el enseñar, el hacer la dentistería de bajo nivel. Entonces, hay lugares donde no hay odontólogo, donde no hay acceso, entonces vamos a salir como equipo sanitario. Esto es volver a las raíces, ni más ni menos, Alberto, lo que ha hecho el doctor Carlos Alvarado en su momento, con el plan de salud rural, es decir, tenemos que cambiar esta historia, que la comunidad vaya todo al Pablo Soria. El sistema de salud tiene que salir
hacia la población. Hemos visto en los diarios, había detalles, digamos, de los horarios, distintas especialidades. Carta de servicio pública. ¿Cómo estás haciendo con eso? Bueno, carta de servicio pública. El médico va, ese es el horario que le toca. Hemos acordado con los médicos, le hemos dicho un día venís vos a la tarde, otro día venís vos. Al principio hubo resistencia, seguimos hablando con los profesionales. Digamos que cada especialidad tenía un tratamiento distinto. Tal cual, porque había especialidades donde vos tenés 14, 15 profesionales y especialidades donde tenés 2. Entonces, que hemos priorizado también no descuidar el consultorio interno del hospital, la interconsulta con los pacientes que están internados. Se aclaró claramente y se dejó de lado cualquier interpretación de que se estaba sacando los servicios del hospital, el desguace del Pablo Soria, etcétera, etcétera. No, lo que te estamos pidiendo es que al hospital Pablo Soria llegue solamente lo de mayor complejidad. Si vos en el Pablo Soria vas a seguir teniendo gripe y dolores de panza, el hospital Pablo Soria va a estar siempre lleno. Entonces, todo lo que es la atención periférica, hagámosla en los consultorios de especialidades norte y sur. O sea, ahora está en el centro de salud, está el médico, pero después por la interconsulta vuelve al Soria, digamos. No, la interconsulta es en el paciente internado, porque vos salís de un paciente quirúrgico y también ese paciente se te va a infectar, ese paciente va a tener patología hormonal, etcétera, que necesita también de la interconsulta del médico especialista. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, salga uno de ustedes a hacer el consultorio externo afuera o túrnense y también mantengan la cobertura en el hospital Pablo Soria. Ahora, esa cartilla que presentaste, sí. ¿Qué respuesta tuvo, digamos? ¿Se cumplieron los horarios? ¿Qué grado de satisfacción? ¿Cómo midieron esto, digamos? Llevamos una semana, la población lo ha tomado bárbaro, la población está molesta solamente ¿por qué? Porque había turnos preotorgados, de un lado y van a otro. Estaban preotorgados, fueron al Soria y los tuvimos que trasladar porque ya se encontraron con que ahí no estaba el médico. Pero Alberto, son 10.000 turnos más por mes para la población de Jujuy. Es todo un número. Y atención mañana y tarde, cosa que si vos estás laburando y salís de laburar a las 2 de la tarde... un poquito más el número que me decís. O sea, los turnos que se han dado, digamos, de acá para adelante, ya se han dado 14.000, cuando antes se daban 4.000. Exactamente. O sea y aparte de eso, estamos también largando con 13 puestos de salud. ¿Cómo se dieron esos turnos, discúlpame, por internet? Se están dando presencialmente y se están dando por el call center, en el 0800 77711. Está funcionando, hay inconvenientes, se está saturando por momentos, pero se va a ir acomodando, de a poco se va a ir acomodando. ¿Qué es lo importante? Antes había atención mañana y tarde, no, ahora la tenés. ¿Qué es lo importante? Antes había 4 turnos, ahora hay 4 turnos por hora. La cartilla de servicio no se negoció. 4 turnos por hora por especialidad. Te tocará 2 horas vos, 2 horas al otro, pero la gente ahora tiene esa respuesta, que no la tenía antes. Y que no costó, digamos, poner a la gente en primer lugar. ¿Los CAPS empezaron a atender hasta qué hora? 13 CAPS están atendiendo mañana y tarde, también hemos publicado la carta de servicio de los CAPS, y el resto está atendiendo con la atención continua hasta las 2 de la tarde, de los que dejaron de depender del San Roque, los 23 puestos de salud de acá de Capital. Esto vamos a irlo implementando de a poco en el interior, porque en el interior también pasa lo mismo. Va la gente al hospital porque no hay médico en los puestos de salud. Entonces es la costumbre de siempre, de ir a buscar al médico al hospital porque no está en el puesto de salud. Y la verdad que tenemos que hacer al revés, tenemos que pensar por primera vez en la gente, que eso fue lo que nos motivó a hacer este plan estratégico. Abrimos la puerta de consultorio y nos pusimos del lado de la sala de espera. A ver, ¿qué le pasa a la gente? Ahora yo me voy al centro de salud de acá a la vuelta. ¿Ese está hasta las 12 de la noche hoy, por ejemplo? No conozco el cronograma, no lo tengo. Correcto, acá. Pero los 13 que ya arrancaron... Los 13 están, hasta la atención mañana y tarde. Todavía no tocamos el tema de las 12 de la noche. El tema de las 12 de la noche se va a alargar ahora en el mes de abril con la modificación de las guardias de los hospitales de Capital. Esto también lo quiero aclarar porque empezaron a decir que en el interior se sacan las guardias, desmiento totalmente. Acá en el interior, ¿qué vimos nosotros? Acá en Capital, ¿qué vimos nosotros? Hospitales Snopec, 2 médicos de guardia. No hay camas de internado en el hospital Snopec. Hay 2 médicos de guardia. ¿Cuántos códigos rojos atendieron esos médicos desde las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana? Ninguno. O sea, ¿qué están haciendo? Están durmiendo, porque no tienen que hacer. Y si les llegó un código rojo a esa hora, que les llegó, ¿qué hicieron?
Lo derivaron para acá. Lo derivaron a Soria. O sea, no tienen cómo solucionarlo. Hospital San Roque. Hay un médico en terapia intensiva, un médico para el piso y un médico en la guardia. ¿Cuántos códigos rojos solucionó el Hospital San Roque de 12 de la noche a 7 de la mañana? Ninguno, lo terminó derivando a Soria. Son horas médicas pagadas. ¿Cuál es la propuesta? Después en el Hospital Pablo Soria te encontrás con la siguiente situación. Te encontrás con un traumatólogo de guardia atendiendo abdomen agudo. Y algo estamos haciendo mal. ¿Hace cuánto que la guardia del Soria es así? Que te atiende un traumatólogo, un abdomen agudo en determinado horario. Y la otra, la guardia colapsa tanto por todos los códigos verdes que tiene el Hospital Soria. Fui como 20 veces a la guardia del Soria y están las 20 veces trabajando los médicos. Y están no solo trabajando en los consultorios, sino que hay gente en el pasillo, gente en el showroom, gente esperando en observación sin cama. Y todo lo demás hospitales vacíos. Entonces, cuando te llega el paciente agudo, ¿qué pasa? Tenemos 6 camas de terapia intensiva, siempre ocupadas por pacientes crónicos. ¿Qué terminás haciendo? Derivando ese paciente agudo a la privada y pagándolo en la privada. ¿Por qué no vas a tener una terapia intermedia en el hospital? ¿Cuál es la razón para no tener una terapia intermedia? ¿Cuál es la razón para que estas horas médicas, donde vos estás pagando médicos que no pueden resolver los códigos rojos, y que vos estás pagando esa hora médica, ¿por qué esa hora médica no la volcás en estos puestos de salud que empiecen a atender de 6 de la tarde a 12 de la noche, los códigos verdes, con esta misma hora médica? Si en definitiva el código rojo termina en el Hospital Pablo Soria. A la gente le explicamos que el código verde es la atención de baja complejidad, ¿cierto? Un resfrío, un dolor de panza, digamos. El código rojo es un accidente de tránsito, un infarto, un accidente cerebrovascular. Han sacado médicos a operar, he visto que se operó en San Pedro, se operó en Ledesma y se habla que se va a operar en Susque en 2 semanas más. Sí. Lo que hicieron en la lista de espera, mirar los de atrás, digamos, empezar a operar los que están últimos, tratar en realidad lo que se hace para este tipo de cirugía no puede ir cualquier paciente, tiene que ir un protocolo. Son cirugías laparoscópicas que tienen que ser elegido el paciente en base, por ejemplo, que no tenga obesidad, por ejemplo, que no tenga un problema cardíaco, que tienen que ser pacientes que solamente tengan la patología de vesícula y no riesgo de complicarse. Claro, la pregunta es esa, si se complica, ¿qué se hace en estos lugares, ¿no? En realidad, en Libertador tenés terapia intensiva, tenés médico, en San Pedro tenés terapia intensiva, tenés médico, en Susque cuando vamos a operar, que ahí estamos hoy, mañana suben los anestesistas a ver las condiciones del quirófano, porque esto también ha surgido, ¿cómo va a operar el Susque? Cuando vayamos a operar en Susque va a estar el SAME con la emergencia, van a estar todos los aparatos que tengamos que tener, los profesionales que tengamos que tener, y si no, no vamos a operar. Tan sencillo como eso. Le vamos a dar toda la seguridad. Ahora, estas son operaciones que en cualquier lado del mundo son ambulatorias. Te operan hoy y te va a tu casa a la tarde. Nosotros en San Pedro y en Libertador tuvimos la precaución de dejarlos 24 horas más. O sea, lo operamos hoy y se fue de alta mañana. ¿Qué es lo que pasa en cualquier clínica privada cuando vos te vas a operar hoy de vesícula? ¿Qué venía operando el Soria? Y venía operando pancreatitis aguda, cálculos que migraron de la vesícula. Eso te cuesta $250 el día cama, aparte de poner en riesgo la vida del paciente. ¿Por qué? Porque no se operaba. Ahora fíjate el fenómeno, ¿no? Operamos en San Pedro, operamos en Libertador. Protesta de los cirujanos que por qué no pueden operar los de San Pedro, los de Libertador, ¿por qué tenemos que llevar médicos allá? Bueno, perfecto, evaluemos la productividad del Ledesma, 20 pacientes por mes. Eso es lo que se operaba. ¿Cuántos cirujanos? Varios. En San Pedro, 8 cirujanos. Cantidad de cirugía, 100 cirugías. Menos de una por cirujano. Es el promedio mensual. Menos de una. Vienen ahora los cirujanos de Pablo Soria, nosotros queremos operar, bienvenidos, pasen. ¿Por qué no operábamos a la tarde? Nosotros ahora estamos fuera de tu horario de trabajo, te estamos pagando. Ahora, en tu horario de trabajo tenés que tener la misma productividad. ¿Por qué no se hacía? ¿Por qué ahora se puede hacer? Porque ahora sí dicen, sí, vamos a operar los 3 cirujanos, los 3 quirófanos de Soria mañana y tarde. Apenas empezamos a operar ya. Bienvenido el cambio, bienvenida la posibilidad que se entienda que después del horario de trabajo al médico hay que pagarle bien, que este plan tiene un plan de financiamiento especial y que si no cerramos esto con la ley de recupero, si nosotros no tenemos recursos, el sistema de salud no va a andar nunca. Es bueno,
el riesgo, se cae todo si no se cumple con aquello. Digamos, por eso yo conseguí un financiamiento especial del ministro de Economía por 6 meses y después nos tenemos que ser autosuficientes. O sea, Hacienda pone 4 millones de pesos mensuales, 6 meses. 6 meses. Y claramente tenemos que ser autosuficientes y podemos. Si nosotros cerramos la ley de recupero y podemos cobrar, de los pacientes que estamos operando, varios pacientes tienen obra social y no es que estemos privilegiando, porque esta es otra cosa que van a decir, que estemos privilegiando al que tenga obra social en detrimento de quien no la tiene. No, al hospital público están yendo porque no pueden pagar los coseguros en la parte privada, porque no resuelven la atención en la parte privada, porque no hay cama en la parte privada y porque no hay prestadores en la parte privada en muchos lugares de la provincia. Pongamos un debate que se ha dado y que creo que se ha desvirtuado en contexto, ¿no? Y cuando hablan desde el Ministerio de Salud del recupero, el recupero a las obras sociales de acá es, te diría que el 95% de lo que se ha desvirtuado hablando de los extranjeros, ¿no? Que no tiene nada que ver, digamos. No, es una parte más. Nosotros que decimos, hay que cobrarle a todo aquel que tenga capacidad de pago y que no se haga el distraído. Es muchísimo más lo que nos deben las obras sociales nacionales, provinciales, sindicales, ni hablar de la ART. Pero también si podemos cobrar al extranjero, que te digo, muchas veces vienen con la tarjeta de asistencia al viajero y no tenemos el instrumento para cobrar. Hoy vos no podés cobrar, vos querés cobrar eso, no podés. ¿Qué tenés que tener primero? El instrumento legal. Segundo, los que te pagaban, caso PAMI que te paga, ¿cuándo te paga? Bueno, se le ocurre. ¿Y a qué valores? A valor histórico. Entonces, nosotros, la ley de recupero prevé que el nomenclador sea el del Instituto de Seguro, que es el que yo salgo a pagar como Estado cuando tengo que internar un paciente en el privado. A mí me cobran valor Instituto de Seguro. Y que puedas también tener la acción de cobranza, digamos, la ley te va a permitir. La ley me va a permitir. ¿Y esa ley cuándo va a la legislatura? Y ahora cuando se inicien las sesiones, digamos. Para el tratamiento esperamos que los diputados nos acompañen en esto, porque si no el hospital público claro, no hay manera de sostener. La realidad es que se va a transformar en una expresión de deseo, porque si al médico itinerante o al cirujano itinerante no se le empieza a pagar. ¿Cómo va a ir un médico al interior, Alberto, si no le pagamos bien? No hay manera de que funcione. No van a ir con los sueldos que hoy pagamos como están cobrando, a pesar que este gobierno los aumentó muchísimo, los aumentó más que ningún gobierno. Sigue siendo insuficiente en relación a lo que cobra un médico en la privada. Que este otro tema que también tenemos que evaluar, cuánto cobra el médico en la privada, en la obra social provincial, que también es del Estado. Entonces hay que poner equilibrio. Yo creo que el equilibrio es sano en la naturaleza. Por eso le hemos dicho a los colegas, colaboren, un poquito vos. Y la verdad es que de a poco se van sumando, la mayoría de los médicos te diría que están sumados. Si yo trazo una línea, Gustavo, hace 2 semanas, cuando esto se anunció y era una expresión de deseo. Digamos que el lunes pasado empezó, ¿sí? Sí. Yo trazo una línea. ¿Qué reacción han tenido los médicos de ahí para acá? ¿Hubo más médicos que quisieron inscribirse como itinerante, como cirujano itinerante? O sea, ¿hubo una reacción positiva? Dentro de la comunidad, súper positivo. Dentro de los médicos, totalmente resistente. Los médicos nos pusieron mucha resistencia. Más, los cirujanos que fueron a operar, prácticamente los acusaron de traidores, etcétera, etcétera. Pero de a poco los médicos se fueron sumando. Y yo, ¿qué les pedí a los médicos? Le digo, pongamos un poquito cada uno en favor de la gente. Fíjate que si vos sos el que está detrás del consultorio, si vos sos el que está en la sala de espera, ¿a vos te gustaría estar tirado en el piso para conseguir un turno? ¿A vos te gustaría que no te puedan operar y te tengas que operar si no pones 30.000 pesos en la mano? ¿Cómo hace la gente que no tiene?